Bueno, aprovechá el movimiento de los chicos para también moverte, saludar a tu hermano, dar un beso, decirle Dios te bendiga, me alegro de verte. Bueno, esta semana tuve algunas comunicaciones con algunos pastores de diferentes partes. Pastor Chuy Olivares, el pastor Memo Gómez de Fontana, California, el pastor de Santiago de Chile, el pastor nuestro amigo Jonathan Arcos Mesa, el pastor Osvaldo Paiva de Ciudad del Este, y bueno, con todos ellos mandaron un saludo, así que cumplo en devolverles el saludo. Reciban el saludo de parte de ellos. Estamos contentos, ¿sabes? ¿Sí? ¿Están felices? ¿Por qué están felices? Hay un coro antiguo que decía, estoy contento porque soy de Cristo. ¿De quién sos vos? ¿A quién pertenece tu corazón? ¿Mm? Una vez pregunté así, alguien me dijo, a mi novio, me dijo. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a... ¿Cuántos están contentos y agradecidos al Señor? ¿Sí? ¿Cuántos tienen problemas? Así sea, quieren más problemas. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5. Bendito sea el Señor. Alabamos su nombre. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. ¿Cuántos pueden decir gracias Dios? Gracias Señor por todo lo que me has dado. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir gracias Señor por todo lo que no me has dado? ¿Sí? Quiero, entre otras comunicaciones que tuve una comunicación con un pastor, que ahora vamos a escuchar un audio, le envía un saludo y nos cuenta algunas cosas. Vamos a escuchar, por favor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. A todos mis hermanos de Casa de Oración Banfield, les enviamos un saludo desde aquí, desde Venezuela. Y bueno, mis amados hermanos, tenemos el deseo de comentarles, hablarles un poco al respecto de la situación que afrontamos nosotros acá en el país. Para nadie es un secreto lo que sucede en Venezuela, lo que pasa en nuestra nación. El ojo del mundo está sobre nosotros en vista de todos los últimos acontecimientos en los últimos años. Y la iglesia no es ajena a toda esta realidad, a todos estos conflictos. Si bien es cierto, la Biblia dice, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras estemos en este mundo, nos veremos afectados por todo lo que aquí acontezca. Sin embargo, tenemos la promesa de que el Señor nos guarda y nos protege y nos cuida en medio de todas las dificultades. Para que tengan una idea al respecto de lo que aquí se vive, voy a comentar algunas de las muchas cosas que nos toca lidiar diariamente para nosotros, los cristianos y los creyentes. Entre estas cosas están, por ejemplo, lo más básico, que es la comida, los alimentos. Es una lucha constante y diaria para organizarnos en cómo y de qué manera podemos conseguir los alimentos. Desde luego que la comida se convirtió en algo que es tan básico, en un lujo, poder decir qué voy a comer hoy, qué voy a comer mañana, si van a ser las 3 comidas, dentro de esas 3 comidas qué vamos a comer. Estamos en un punto en que no se come lo que se quiere, sino lo que se puede. Pero a Dios gracias, que siempre pone en la mesa los alimentos que vayamos a comer. Son muy pocas las familias entre los creyentes y entre los que no son creyentes que pueden decir que pueden cubrir su cesta básica de alimentos. Otro gran problema es no solamente conseguir los alimentos, sino cómo cocinarlos.
El gas se convirtió en un privilegio. Es difícil, hay que luchar hasta un día, 2 días en una cola para conseguir una bombona de gas. Estoy hablando que en pleno siglo XXI y en una de las principales ciudades de Venezuela toca afrontar esta realidad. Otra situación compleja es el vital líquido como el agua. Es difícil conseguir agua hoy por hoy en Venezuela. Toda la gente anda con bidones como que si estuviésemos en África. No estamos en África, es Venezuela. Forma parte del día a día del venezolano. Cómo conseguir el agua, cómo llenar el agua. Una cisterna de agua puede costarte de 4.000 a 6.000 litros, entre 35 y 40 dólares en un país donde una persona se gana $3 al mes. Son las situaciones que afrontamos a diario. Suena exagerado, pero créanme que en el amor de Dios y con sinceridad de corazón no tengo razones algunas para exagerar ni para mentirle. Solo quiero contar esto como testimonio y para la gloria de Dios. Cómo Dios puede sostenernos a pesar de la adversidad y la dificultad. Otro gran problema al cual afronta el venezolano es el medio de transporte, cómo llegar a la iglesia, cómo ir a la iglesia, cómo poder lograr alcanzar un autobús, alcanzar un vehículo que pueda trasladarnos hasta la iglesia. Lastimosamente el transporte había sido pésimo durante muchos años, pero hoy se volvió realmente algo que es completamente difícil acceder al medio de transporte, y cuando logras acceder al medio de transporte por otra razón, te toca de igual forma caminar porque no cubre las rutas que corresponden. Acceder al efectivo, estoy hablando al dinero, para poder montarte en una camioneta, también es demasiado complicado en este país. Sin embargo, los hermanos en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, han podido hacer frente a esto de la mejor forma, de la mejor manera. El que tiene un carro trata de ayudar, el que no tiene carro, bueno, busca la forma de caminar, pero se hace un gran sacrificio para llegar a la iglesia. Las actividades se han visto menguadas en ciertas maneras por las dificultades que el transporte representa hoy por hoy. ¿Qué más les pudiera decir, mis hermanos? Sin hablar de la inseguridad, sin hablar de todos los demás factores, la cantidad de situaciones que existen en el país, lo complejo que es enfermarse en este país, lo complejo que es conseguir los medicamentos, lo complejo que es tener acceso a ellos. Pero, mis amados hermanos, todo esto se los digo para que ustedes puedan entender las razones por las cuales deben apoyarnos en oración, y también para que aprendamos a ser agradecidos, aprender a darle la gloria a Dios por todo lo que el Señor pone en la mesa. Este tiempo de adversidad, de dificultad, de conflictos políticos, sociales en el país, este proceso por el cual el país, la nación, el pueblo venezolano, pero también la iglesia está experimentando, está ayudándonos a comprender muchas cosas. Entre esas cosas que debemos comprender es que dependemos exclusivamente del Señor. Esto nos está enseñando a que realmente nuestra fe debe ser puesta en acción. Nuestra fe está siendo revelada en este tiempo, en este momento. Estamos aprendiendo verdaderamente lo que significa la fe en el Señor Jesucristo. No es solamente una fe que mencionamos, que hablamos, sino que ahora nos toca vivir esa fe. Situaciones como, por ejemplo, no saber cómo resolver esto o aquello, nos han hecho tener que depender exclusiva y absolutamente de Dios. Una cosa es hablarlo, decirlo, mencionarlo, y otra cosa es experimentarlo. Y eso es lo que está experimentando la iglesia en este tiempo. Y en palabras de Pedro, dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, Pedro dice claramente que por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe pues está siendo puesta a prueba.
no solamente la nuestra, dice que muchos hermanos alrededor del mundo están padeciendo circunstancias, unos de una manera, otros de otras circunstancias, pero es la realidad. Nuestra fe está siendo probada. En medio de esta situación, de tantos conflictos, de tantos problemas, nuestro carácter está siendo revelado, está manifestando realmente nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios. Esto revela verdaderamente de qué estamos hechos, revela nuestro carácter. Y esto nos ha hecho, ahora hemos podido entender que no depende de mi trabajo, no depende de lo que pueda lograr, sino que depende solamente de la mano de Dios. Yo espero, mis hermanos, que en el amor de Cristo ustedes puedan verdaderamente valorar lo que el Señor ha puesto en sus manos, valorar lo que tienen, disfrutar de las cosas buenas que el Señor les permite tener y que le den la gloria a Dios por todo. Que le den la gloria a Dios por cada situación, por cada detalle, que inviertan tiempo realmente en el Señor, en su familia, en sus hogares, y que el Señor pueda permitirles a ustedes entender que definitivamente lo más valioso, mis amados hermanos, es la comunión con Dios. Lo único que puede sostenernos en situaciones como esta que estamos afrontando nosotros aquí en Venezuela es, sin duda alguna, la comunión con Dios. Mientras más profunda y más sea nuestra relación y nuestra comunión con Dios, podemos responder de mejor forma y de mejor manera ante la adversidad. No es fácil, tampoco es que estamos muy satisfechos, no, son situaciones difíciles, hermano. Aún en comunión con Dios, en oración delante de Dios, a pesar de la lectura constante de la palabra, no deja de impactar y ser difícil todo lo que afrontamos. Pero aún en medio de todas estas cosas, podemos ver la mano del Señor, podemos ver su fidelidad, podemos entender que su misericordia está con nosotros y por eso queremos compartir este testimonio, compartir esta verdad que se vive aquí en Venezuela, para que ustedes también sean portadores de estas circunstancias, para que ustedes también oren por nosotros con ahínco, como sé que lo están haciendo, pero para que sigan orando por nuestro país y por los hermanos aquí en Venezuela. Las realidades en Argentina, yo sé que son otras también tienen sus dificultades, pero en medio de la adversidad, de las dificultades, puedan acordarse de sus hermanos en Venezuela y puedan saber que Dios sigue siendo Dios, a pesar de las adversidades, de los conflictos. Él se sigue glorificando y que está buscando corazones dispuestos a escuchar su voz y a dejarse guiar por su Espíritu Santo. Bueno, él es el pastor Jesús Roa, de Casa de Oración Maracay, Venezuela. Él y su esposa eran los pastores de Eduardo y María Ángela allí en Maracay. Y esta es la situación que se está viviendo allí. El Señor puso una carga en mi corazón para que toda la Casa de Oración Banfield pueda colaborar de alguna manera con nuestros hermanos, aunque sea de manera paliativa, poder reunir una ofrenda de amor. Si el Señor pone en tu corazón una ofrenda de amor, lo convertiremos en dólares y les haremos llegar. Y esto es sin forzar a nadie, sin sentirse obligado, sino solamente porque siente la carga por su hermano. Porque a veces no es solamente orar por alguien, sino ayudarlo. Santiago dice, si tu hermano está pasando necesidad, no solamente le digas, ve en paz y caliéntate, sino que dice, dale un abrigo y dale alimento. Entonces, al oír esto, recobra mucho más valor que leerlo pesadamente, tan monótonamente, ¿no? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta que sos afortunado? ¿Te diste cuenta que Dios te ha dado más de lo que muchos tienen? Entonces muchas veces nos detenemos a quejarnos por lo que nos falta y no le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y por tantas cosas que aún ni siquiera nos dimos cuenta que el Señor nos ha dado. Y por tantos peligros que el Señor nos ha guardado, de tantos peligros, de tantas enfermedades que no sabemos porque no la vemos, pero ahí están y el Señor nos está guardando día a día. ¿Qué les parece si tomamos unos minutos para orar por nuestros hermanos Jesús Roa y su esposa, su familia de Venezuela, Casa de Oración allí?
y por todos nuestros hermanos y el país. Amén. Clamamos solamente por ello, no ore por otra cosa. Señor, tú conoces mejor que nadie la situación que se vive en aquel país, donde, como decía nuestro hermano, todos los ojos del mundo están puestos en ellos, con diferentes intereses. Pero hoy, Señor, nuestro interés es el bien, el bienestar de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Oramos, Señor, ya no por la paz de Jerusalén, oramos por la paz en Venezuela. Oramos, Señor, por aquellos fieles, tus hijos, que a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución, a pesar del peligro, a pesar del hambre, de la enfermedad, de la escasez, Señor, siguen fieles a ti. Hermanos que van caminando a la iglesia, caminan horas para poder llegar, atravesando los peligros, vuelven a su casa y no tienen ni para comer, pero aún así se reúnen para adorarte, para bendecirte. Señor, cuánta vergüenza nos da a nosotros. Que a veces, Señor, en la comodidad, como dice tu palabra, mi pueblo fue bendecido y se olvidó de mí porque estaba enriquecido. Comía y bebía y se olvidó de mí. Señor, ayúdanos, Padre, que no tengamos que pasar estos niveles de prueba y de situaciones para darnos cuenta, como dicen nuestros hermanos, que han sido probados su fe y realmente han relucido como el oro que es probado en el fuego. Señor, envía, Padre, un remanso. Envía, Señor, Padre, nuevas fuerzas a nuestros hermanos, Señor. Oramos desde aquí, Señor, desde Casa de Oración Banfield. Oramos por nuestros hermanos en Venezuela, Señor. Oramos por el país. Ten misericordia, mi Dios. Pon tu mano, Señor. Abre, Señor, de la roca que salga agua pura para que ellos puedan beber, Señor, porque no encuentran agua donde beber, Señor. Literalmente. Y nosotros abrimos la canilla y nos saciamos de agua, Señor. A veces derrochamos el agua, no nos damos cuenta cuántas bendiciones tenemos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de nuestros hermanos allí en Venezuela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando conocimos a nuestros hermanos Eduardo y María Ángela, ellos nos contaban. Lo que pasa es que uno al oír parece como exagerado, parece como algo que te quieren contar para impresionar. Pero en realidad, no solamente que le creemos a ellos, sino que también vemos las noticias y los testimonios que se están saliendo a la luz. Y realmente nos decía el hermano Eduardo que es como Venezuela se ha transformado como en un tubo de ensayo del anticristo. Es como si fuese un gobierno del anticristo, neta y lisa y llanamente. Y aún la iglesia, muy lamentablemente, en su ignorancia, es cómplice de todo esto. Y hoy quiero hablarles del cristiano y el tiempo final. Dicen, hay un dicho por allí populares argentinos que dicen, al argentino sacale todo menos el asado. Porque le sacaste el asado, es decir, la comida, y te quema la casa rosada. A veces, Señor, amados, como dice el Señor en su palabra, nuestro Dios, dice el apóstol Pablo, le dijo, vuestro Dios es vuestro vientre. Y a veces estamos, mientras tengamos para comer, para satisfacer nuestros deseos, estamos felices. Pero el día que nos falta, el día que nos toca la escasez, ahí comenzamos a maldecir. Por eso el Señor nos está preparando y nos dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo que dar gracias en todo? Porque es su voluntad. ¿Damos gracias a Dios? El cristiano y el tiempo final. Siguiendo nuestra serie sobre el cristiano y... Ya vamos por nuestro tema número 10. ¿Qué tiempo, la verdad, más oportuno? ¿Qué tiempo podríamos decir, usando un poco la ironía, la figura de la ironía, qué tiempos hermosos estamos viviendo? Antes de venir para aquí veía un informe de la televisión que mostraba en Villa Fiorito, volvió el trueque. Personas que cambian un paquete de azúcar por un par de hojotas.
Personas que cambian 3 paquetes de fideos por 2 docenas de facturas. Y la palabra del Señor habla que en los últimos tiempos el jornal de un obrero alcanzará para un plato de comida. Son tiempos realmente interesantes. Podría decir, usando la ironía, son tiempos hermosos los que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de confusión, pero tiempos donde se va a manifestar los que son de Dios y los que se dicen ser de Dios. Son tiempos donde muchos abrirán los ojos a la verdad y otros cerrarán sus ojos para seguir en sus desviaciones. Tiempos para vivir la gloria del Evangelio de Dios o tiempo de vivir el show de la carnalidad y satisfacer todos los deseos habidos y por haber. Cuando Moisés subió a la montaña a encontrarse con Dios y recibe allí él la Torá, los 10 mandamientos, pasó un tiempo que estuvo allí arriba él, y Josué estaba al pie de la montaña también adorando a Dios. Cuando baja Moisés, porque ya a Aarón le dijeron, este no baja más, no viene más. A nadie se le ocurrió enviar a alguien a ver qué le pasó, pobre Moisés, pobre anciano Moisés. Dijeron, no, hagámonos dioses, hagámonos un Dios. Y comenzaron a instigar a Aarón, y a Aarón le hizo un becerro de oro. Cuando baja Moisés y bajan y con Josué, se escucha en el campamento del pueblo de Israel un ruido. ¿Viste cuando de noche escuchás como gritos, ruidos por allí y golpes? Y entonces prestás atención y decís, son ruidos de pelea. Son ruidos, ahí se están riendo, son ruidos de fiesta o son ruidos de gente que está discutiendo. Uno para la oreja a ver qué es el ruido de qué. Y entonces se escuchaba muchos ruidos y era tan confuso el ruido que era mucha carcajada, muchos gritos. Y dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a jugar y a entrar en un desenfreno abominable alrededor del becerro de oro. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que Dios sacó con mano fuerte del yugo del faraón. Dice que ellos estaban practicando orgías. Estaban totalmente desenfrenados. Cuando baja Moisés y Josué, dice, hay ruido de alegría. Ruidos de gritos, dice Josué. Hay gritos de guerra en el campamento. Le dice Josué a Moisés, y Moisés le dice, no son gritos de guerra. Ellos estaban celebrando. Amados, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios penetra y parte los tuétanos, los huesos, rompe todo. Entra hasta el lugar más profundo del ser humano. Y divide el alma del espíritu, sacando hacia afuera las intenciones de su corazón. Hoy está pasando igual que en aquellos días del becerro de oro. Exactamente igual. Están los Moisés que ven con claridad que lo que está pasando allí abajo es la adoración al becerro de oro. Es decir, hoy es el dios Mamón. Mamón es un dios que aparece en las Escrituras, es una palabra aramea que significa riquezas. Pero su etimología es confusa. Los eruditos han surgido conexiones con el verbo confiar y riquezas, o confiar y tesoros. Adoración a la confianza en los bienes materiales. En hebreo, su significado, matmon, es dinero. El dinero es un dios. Y otros están como Josué. Josué que ven un poco quizás por inexperiencia, porque Josué pensó que eran ruidos de guerra por su inexperiencia, y Moisés, como tenía experiencia, dijo, eso no son ruidos
no son sonidos de guerra, son sonidos de fiesta. Que confunden estos sonidos con gritos de guerra, con gritos de adoración, con gritos de alabanza, pero en realidad son gritos desenfrenados, muchos adorando en sus fiestas a los becerros de oro. Y con su Aarón pusilánime, entregados totalmente a la voluntad del pueblo. Pensando ellos con toda seguridad que están agradando a Dios. Iglesia, es hora de tomar una decisión, porque estamos en el tiempo final. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 19 al 24. Abra su Biblia. Mateo 7, 19 al 24. Y vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Dijo allí un predicador, todos quieren ir al cielo. Si pregunto aquí cuántos quieren ir al cielo, todas las manos se levantarían. Porque lo opuesto a ir al cielo es ir al infierno. Entonces todos dirían, sí quiero ir al cielo. Pero el problema es que allí está Dios. Al mismo Dios que rechazás aquí en la tierra. Entonces va a estar allí, quiero estar en el cielo, pero no quiero que esté Dios. ¿Por qué? Porque Dios me exige santidad. Porque Dios me exige una renuncia. Dios me exige un cambio de vida. Entonces quiero ir al cielo, pero no quiero que esté Dios. Y amado hermano y hermana, eso es imposible. Jesús dijo, el árbol que no da buen fruto se corta y se quema. Es decir, el que no da fruto de ser cristiano será cortado y enviado al infierno. Esa es la explicación. Así que ustedes reconocerán, dice esta versión, a esos mentirosos por el mal que hacen. 21 dice, no todos los que dicen yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro. Qué expresión, ¿no? Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. También usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, dice Jesús, aquel día, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. El que escucha lo que yo enseño, cierra allí, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la roca firme. Porque lo opuesto a esto es, dice Jesús, el insensato, el que no tiene seso, o el tonto, o el necio, es aquel que escucha todo el mensaje y no lo hace. Es como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Amados, son tiempos difíciles. Realmente. Que si no encontramos verdaderos hijos de Dios en quien confiar, deberemos cuidarnos hasta de nuestra propia sombra. Porque aún los que dicen ser hijos de Dios terminan siendo unos traidores a Dios y a su palabra. Y el que traiciona a Dios no tiene ningún problema en traicionarte a vos también. Otra lista, la verdad, nefasta y terrible, que nos demuestra cómo vendrán los tiempos, o mejor dicho, cómo son los tiempos ya ahora, porque esta es una profecía de este tiempo que se está cumpliendo ahora. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Estamos hablando del tiempo final. Segunda de... ¿Qué dije?
Timoteo, bien, 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice esta versión, debes saber también, es decir, el Señor nos dice en su palabra, debes saber, no debes ignorar. Si hay algún ignorante en el pueblo del Señor es por culpa propia. Porque dice el Señor, debes saber. Debe haber alguien que enseñe, debe haber alguien que instruya. Dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con sus conductas demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. La vez pasada creo que hablábamos algo de esto, ¿no? Que realmente el que conoce a Dios comienza a cambiar con la gente que frecuenta. Porque decía el pastor Chuy Olivares que ustedes en el mundo de lo natural van a ver que las ovejas andan con ovejas, los caballos con caballos, los perros con perros, los gatos con gatos. Si se mezclan se arma ahí. Las moscas con moscas, los escorpiones con escorpiones y las víboras con víboras. Y un cristiano debe andar con otro cristiano. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice la palabra. La alusión que Pablo habla aquí de los postreros días revela su urgencia. Los postreros días ya empezaron después de la resurrección de Jesús, que dentro de un par de días todo el mundo, con la película de la Pasión de Cristo, algunos hasta llorarán. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, hace 2000 años, ahí comenzó los postreros días y va a continuar hasta su segunda venida, porque Cristo vuelve. No sé si lo sabe, iglesia, Cristo vuelve, porque Él prometió, vino una vez y volverá la segunda vez. Y esto significa que en los últimos días debemos estar preparados. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice Colosenses 4:5. Amados, y siempre, yo tengo aquí un amigo que todo el tiempo me dice, ¿cómo pasa el tiempo? Su latiguillo es cómo pasa el tiempo, y ya pasó, y ya llegamos, ya no llega el tiempo, y todo pasa rápido. En muchas partes del mundo hoy no parece difícil ser cristiano. Hasta los famosos son cristianos. Y el Rambo es cristiano. Ojalá, ¿no?, que sea cristiano. Y el otro también, karateca, es cristiano. Son todos cristianos los malos ahora. Y decimos, oh, qué bueno, el cantante aquel famoso que enamoró a tantas mujeres con su voz, también es cristiano. Y terminó diciendo un pastor, hasta el diablo es cristiano. Porque cara vemos, corazones no sabemos. Mas dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Aunque sí hay realmente conversiones genuinas. Sí hay famosos que ya dejan de serlo, porque ahora prefieren seguir a Cristo. La gente, hoy no parece ser difícil hacerse cristiano. La gente
no es metida presa por leer la Biblia, como pasa quizás en China o en algunos países musulmanes, que son ejecutados por predicar a Cristo. Por ahí leí algo interesante que dice, antes perseguían a los cristianos por leer la Biblia. Hoy hay que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia. Pero la descriptiva lista de conductas en los últimos días que da Pablo describe a nuestra sociedad. E incluso, desafortunadamente, la conducta de muchos cristianos comparará tu vida con lo que dice ahí el listado ese. Compara tu vida con lo que dice ese listado. No cedas a las presiones de esta sociedad, a su estilo de vida, a su fiesta, a su música, a sus shows, a su aparente alegría. No cedas a eso. No busques la comodidad sin compromiso. Busca el compromiso con Dios. Enfrenta la maldad viviendo como Dios quiere y no como el pueblo quiere, como la gente quiere que vivas. Y dice el apóstol Pablo en ese texto que leímos, hombres de apariencia de piedad. Adentro de la iglesia también. Conocer la sana doctrina, usar lenguaje y apariencia piadosa, seguir las tradiciones cristianas de la comunidad. Dichas prácticas pueden hacer aparecer bien a una persona, pero si no hay una actitud interna, una transformación, un nuevo nacimiento, de creer, amar y adorar a Dios, es pura apariencia. Pablo nos está previniendo para que no seamos engañados por personas que solo tienen apariencia de cristianos. Al principio puede ser difícil de distinguirlos de los verdaderos cristianos, porque no nos desanimemos, hay verdaderos cristianos. Pero su conducta diaria, su forma de hablar, de vivir, de decir, denunciarán lo que hay dentro suyo. Y las características descritas que están en este versículo son inconfundibles. Así que dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué lo conoceréis? Por sus frutos. Hay árboles que, el que no sabe de árboles y de plantas, todo verde, son todos iguales. Yo le digo, mi amor, mirá, creció un arbolito, no es yuyo, me dice. O voy a arrancar esto, no, eso es frutilla, me dice. Pero cuando ya está lleno de frutos, ahí te das, no, es una frutilla, es tomate, es limón, no es un cactus. Bueno, hay cosas que aparentemente no te das cuenta, pero con los frutos, cuando llega el tiempo de la maduración, sabes lo que es el limonero, lo que es el manzano y el peral. Te das cuenta que es un maizal y que es un girasol. Y dice el Señor que por sus frutos lo conoceréis. No dice por sus hermosas prédicas, los conoceréis. No dice por sus enseñanzas o publicaciones en el Facebook. No dice por vuestras posesiones o edificaciones los conoceréis. No dice por vuestros vestidos o color de corbata. No, dice por vuestros frutos. ¿Y saben lo que son los frutos? Los frutos no son la cantidad de gente que haya en una iglesia. No, el fruto que está hablando aquí es el carácter de Cristo en las personas. El fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, benignidad, templanza, dominio propio. Esto es verdaderamente el fruto. Sin ese fruto no demostramos ser hijos de Dios, aunque digamos que somos hijos de Dios. Juan 15:8 nos habla claramente de este contexto. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Así van a probar que son mis discípulos. ¿Qué? Dando mucho fruto. Dando frutos en medio de una sociedad hostil, tibia, idólatra, blasfema. Qué desafío, ¿no? Y por eso, amada iglesia, lo peor está por venir. No lo mejor, ¿eh? Lo peor está por venir. Así que agarrémonos del Señor, edifiquemos nuestra casa en la roca. Vendrán vientos, tempestades, huracanes,
de todo tipo de adversidad, pero no te moverá porque estás tu casa plantada en la roca. Estamos, amados, en los últimos tiempos. Muchas veces la gente experimenta ansiedad cuando piensa sobre lo que viene. He oído hasta de cristianos que no desean oír del fin de los tiempos, no desean oír de guerras que vendrán, no desean oír de lo que vendrá. Sin embargo, amados, no debemos angustiarnos y experimentar ansiedad ante esto. Porque para aquellos que conocen a Dios, los pensamientos sobre el futuro nos tienen que traer a nosotros una expectativa de bienestar, una alegría, porque viene nuestro amado. Él viene por nosotros. Por ejemplo, describe a una mujer que conoce y confía en Dios. En Proverbios habla que esa mujer sabia, dice, se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Hay dos pensamientos clave que se debe tener en mente en cuanto al futuro. El futuro ya llegó. Yo recuerdo cuando tenía 8 años, bebía Pepe Biondi. Algunos, ¿saben de qué hablo? Algunos, yo lo vi envolver, dice, ¿no? Pero algunos lo vieron en vivo a Pepe Biondi. Bueno, era un humorista sano, si usted quiere ahí ver en YouTube, Pepe Biondi de la época de Marcial más o menos, ¿sí, no? ¿Te acordás, Pepe Biondi? No, él viene de otro país igual. Pero y recuerdo que había un sketch que mostraba cómo sería el año 2000. Y mostraban todo como gente flotando, autos volando, todos, ¿no? Vestidos con ropas brillantes. Nada que ver, ¿no? Pero yo me recuerdo que veía eso y decía, ¿será que estaré vivo en el 2000? Decía, mira, ya estamos en el 2019. Y el futuro llegó. Y estamos en el futuro, profetizado. Hay dos pensamientos en cuanto al futuro. Primero, que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. ¿Amén o no? Él conoce el futuro y controla absolutamente todo lo que sucederá. La palabra de Dios dice en Isaías, por favor, ahí Brian, Isaías 46, 9 al 11. El profeta Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Amén. Sí, ahí. Que llamo desde el oriente al ave, y de ahí tierra está. lejana. Haré todo lo que quiero. Ahí lo corté el versículo. Esta versión dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Otro texto dice, ¿en qué me compararéis? ¿Qué imagen me van a hacer? ¿De dónde van a sacar la imagen para hacer de mí? Escuchaba en estos días una enseñanza sobre este versículo y decía que uno puede comparar un mueble con otro mueble, un automóvil con otro automóvil, una casa con otra casa. Pero a Dios no se lo puede comparar con nadie porque es único. No hay otro Dios. Es el único, el creador, no hay otro más. Entonces dice, yo soy Dios, no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Ese es Dios. Entonces lo primero que dijimos que es, el primer concepto es que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. No debemos nosotros preocuparnos ni desesperarnos. Y lo segundo es que recordar acerca del futuro es que la palabra subraya que en el final de los tiempos, en los últimos días, sucederán todas estas cosas y debemos estar preparados. Puesto que la Biblia es la revelación de Dios para nosotros y para toda la humanidad. Amado, la Biblia no es solamente para los cristianos evangélicos o para los católicos o para los que usan la Biblia.
La Biblia es para toda la humanidad, aún para el musulmán que tiene su Corán y aún para el mormón que tiene su Biblia y su libro del mormón. La Biblia es para toda la humanidad y cada uno ha hecho con esa Biblia lo que bien le ha parecido. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo veraz. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Dios es el que controla el futuro, como lo dice ahí en Isaías que acabamos de leer. Entonces hay razón para creer cuando la Biblia habla acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Tanta gente desesperada queriendo saber el futuro. Y van al brujo, a la bruja, o el que tiene la bola de cristal, porque hay videntes, los hay gente que consulta a demonios y espíritus, y pueden aún revelar ciertas cosas, que bueno sería poder consultarle y decirle cuál sale mañana a la cabeza, qué número es, decímelo. Solamente eso te pido que me des, ¿no? Y ya va y juega y se saca, porque ya le dio justo el número. Pero ¿cuánta gente que quiere saber lo que va a pasar en el futuro? Está pendiente del horóscopo, está pendiente de las constelaciones, de las estrellas, pero no busca a Dios. Sucederá. Lo que Dios dijo sucederá. En cuanto a las profecías o predicciones acerca del futuro, la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Sí fueron hombres los que escribieron la Biblia, pero fueron inspirados por Dios, dictados por Dios. Y esta verdad es evidente por el hecho de que, a diferencia de las profecías falsas, por otras religiones o por individuos tales como Nostradamus, la Biblia jamás, de los jamases, amados, jamás se ha equivocado. Jamás ha errado una de sus profecías. Y les desafío a toda la iglesia que el día miércoles pueda estar en la primera clase sobre Biblia. Vamos a estar viendo la veracidad de la Biblia. Vamos a estar estudiando sobre la Biblia, sobre el canon de la Biblia. Así que si no conocen mucho, si conoces, si ya usted es un superdotado de conocimiento, no venga. Pero si necesita saber más, venga el miércoles. ¿A qué hora es, profe? 19 horas. ¿7 o 19? Lo mismo, ¿no? Todas las veces que la palabra ha predicho eventos futuros, ha sucedido exactamente como dijo que sucedería. Al considerar cómo entender y cómo sobrevivir en el final de los tiempos, se pueden plantear tres preguntas. ¿Cómo debo interpretar lo que dice la Biblia acerca del futuro, es decir, profecía bíblica? Segundo, ¿qué dice la Biblia que sucederá al fin de los tiempos? Tercero, ¿cómo debe afectar lo que Dios dice respecto al futuro? En la manera que yo vivo hoy. ¿Cómo me afecta personalmente? Bueno, vamos a ver cómo interpretar las profecías bíblicas. Hay varias opiniones sobre los métodos que deben usarse cuando se interpreta pasajes concernientes a los tiempos finales. Mientras que hay gente buena que apoya diferentes creencias, o sea, se les dice personas, equivocadas, sinceramente equivocadas. Y hay una buena razón para creer que la profecía bíblica debe ser interpretada. Yo creo que la profecía bíblica debe ser interpretada. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Primero, literalmente. Segundo, con una visión futurista. Y tercero, de una forma que se la llama premilenial. Yo sé que por ahí puede ser chino básico para algunos, pero por eso les insto a que puedan venir a los seminarios. Porque toca hablar el cristiano y el tiempo final, entonces hay que abordarlo un poquito al tema. Apoyando la interpretación literal, ¿qué significa esto? Está el hecho de que hay más de 300, digan conmigo, 300 profecías que se refieren a la primera venida de Cristo. ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? ¿Cómo fue? ¿En dónde? ¿Nació en Belén? ¿De dónde nació? De María, de una doncella, una jovencita, era virgen.
Y todos los detalles después en la vida de Jesús, hay 300 profecías, las cuales, escuchen atentamente, se cumplieron literalmente. Oía yo a un teólogo muy respetado y decía, ni siquiera en otro profeta o en otro, podemos decir Mahoma o los grandes iluminados que hubo en estos últimos tiempos, en estos 2000 años, ninguno de ellos se han cumplido ni dos profecías de la Biblia. Nadie puede decir en mí se ha cumplido todo lo que está profetizado en las Escrituras, mas en Jesús, el Mesías, todo se ha cumplido, hasta el más mínimo detalle. Que cuando hoy los nuevos evangelistas que se meten ya a predicarles en Jerusalén, a los mismos judíos, con la Torá y el Tanaj, le leen Isaías, y ellos se quedan medio así como regulando porque los deja. ¿Y de quién está hablando? Le dice, habla de una persona. ¿Quién da con las características de esta profecía? Y el Jesús de ustedes, dice. Termina reconociendo que sí. 300 profecías se cumplieron literalmente. La predicción acerca del nacimiento, acerca de la vida, acerca de la traición que sufrió Jesús, acerca de su muerte y acerca de su resurrección del Mesías, no fueron cumplidas alegóricamente, sino que fueron cumplidas de manera literal. Jesús nació literalmente en Belén. Jesús realizó milagros literales. Fue traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. El detalle de las 30 piezas de plata también estaban profetizados siglos antes. Fue perforado en sus manos y en sus pies, también estaba profetizado. Murió entre ladrones, también estaba profetizado. Fue sepultado en la tumba de un rico, también estaba profetizado. Resucitó al tercer día de su muerte, también estaba profetizado. Todos estos acontecimientos fueron predichos cientos de años antes del nacimiento del Mesías o el Cristo. Mesías y Cristo es el mismo significado, el ungido. Jesús, Dios con nosotros, el Salvador, se cumplieron literalmente al pie de la letra. Esa es la Biblia que tienes en tu mano, que a veces te olvidas en tu casa, o que la tenés en el celular y ahí y la abrís cuando venís a la iglesia. No te hablo a vos, le hablo a los que están escuchando ahí. Hay simbolismos usados en varias profecías. Sí, a veces como es difícil. Habla de dragones. Habla de jinetes y de bestias, pero todo esto retrata literalmente a seres o eventos de manera similar en que se habla de Jesús como un león, por ejemplo, pero sabemos que Jesús no es un león. O también lo presentan a Jesús como un cordero, tampoco es un cordero. Son simbologías. Entonces, decimos que creemos en la palabra de Dios como literal, proféticamente. Respecto a la visión futurista, la Biblia establece claramente que los libros proféticos como Daniel, si ustedes son amantes de la lectura de la Biblia, me supongo que sí, ustedes toman el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, y es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, le dicen, porque es profético. Porque Daniel también ve cosas que todavía no se cumplían en su tiempo. Y todavía no se cumplieron, algunas cosas sí, otras todavía no. Apocalipsis contiene no solo relatos de eventos históricos, sino también predicciones o profecías de eventos futuros. Después que se le dieron a Juan los mensajes para la iglesia de su tiempo, él recibió visiones concernientes a lo que ocurrirá al final de los tiempos. Se le dijo a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4. Tal vez un argumento aún más fuerte para una visión futurista incluye la promesa que Dios le hizo a Abraham, ahí en Génesis 12 y Génesis 15, concerniente a la tierra de Israel. Porque ahí lejos, al principio, Dios habla con Abraham y le dice, este territorio va a ser para Israel.
La Biblia habla de un milenio, que es el reinado de Jesús sobre la tierra. Significa primero que la iglesia será arrebatada. ¿Cuántos creen en esto? ¿Por qué lo creen? ¿Ve? Porque lo dice su palabra. Porque está ahí. Luego el mundo experimentará un periodo de ¿cuántos años de tribulación? 7. Literales. Ni 70 años, ni 700, ni 7000. 7 años de tribulación. Y después que Jesús, el Cristo, regrese para reinar sobre la tierra, literalmente por un periodo de 1000 años. Esto está en Apocalipsis capítulo 20. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué sucederá antes que todas estas cosas que por ahí decimos, mirá todo lo que se viene? Dice la Biblia que esto va a suceder al final de los tiempos. Amados, tristemente, la Biblia, la palabra de Dios, predice una espiral descendente de catástrofes, caos, pecado humano, apostasía y maldad antes que regrese Cristo. Antes que acontezca todo esto tremendo que está por acontecer, primero viene un tsunami, una ola de maldad sobre la humanidad, como les decía yo, que a veces no vamos a reconocer ni a nuestros propios hijos ni a nuestra propia esposa, si no buscan al Señor. Pablo escribe, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pensando que, yo engañando y siendo engañado. Está en 2 Timoteo 3:1. El mundo continuará su curso rechazando a Dios, rechazando su palabra y rechazando a su iglesia. En algún momento, en un futuro inmediato, un día y una hora que nadie conoce, todo terminará. Todo concluirá. Dios terminará la era de la misericordia, la era de la gracia, la era de la iglesia. Hoy hay salvación abierta, como decían nuestros antiguos ancianos predicadores, la puerta de la salvación está abierta. Ven, pecador, y entrégate a Cristo, así llamaban, y la gente pasaba llorando, ¿o no, mi amor? A los altares eran lágrimas por todos lados. Hoy hay que empujarlo a uno entre todos a ver si se entrega, ¿no? Pero antes las predicaciones eran realmente, amados, se hablaba sobre el Señor y ya la gente estaba más sensible. Ahora el corazón del hombre está endurecido como una piedra. La vez pasada nos contaba un chico que viene a estudiar, que va a la facultad, que están los hermanos, los gedeones que reparten los Nuevos Testamentos, y los estudiantes arrojan en la cara, arrojan las Biblias, porque desprecian a Dios y se burlan de los que creen en Dios. Pero dice la palabra del Señor que Él se reirá el día de mañana y Él mismo se burlará de aquellos que le rechazaron. Qué tremendo, ¿no? En ese tiempo Dios quitará del mundo a todos los salvados en Cristo, lo que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como preparación para ejecutar sus juicios finales. Acerca del arrebatamiento, vamos a leer el texto puntualmente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 14 al 18. Ahí habla del arrebatamiento de la iglesia. Si vos sos iglesia, vas a ser arrebatado en un momento que nadie sabe. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice esta versión, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. ¿Cuántos creen? Amén. Que ya eso
escapa a la razón humana, porque cuando uno muere ya está, dicen, murió, ya no murió. 3 días el Señor estuvo muerto y resucitó por el poder del Espíritu, que lo levantó Dios de los muertos. Nosotros creemos que el Señor murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Casualmente creo que el miércoles vimos esto un poco, ¿no? Sobre la resurrección. Por eso le decimos, dice Pablo, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, en ese momento, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque para el Señor no hay barreras, de los que están vivos, los que están muertos, para Él no hay problema con eso. Él los resucitará a todos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, versículo 16, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús está bajando del cielo, los primeros en resucitar serán los que murieron antes y confiaron en Él. 17. Después Dios nos llevará a nosotros, Pablo también se incluye, él tenía esperanza de estar vivo. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor. Y nos quedaremos con Él para siempre, dice. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Estamos viviendo un tiempo de desgaste y erosión de la paz y el aumento de la agitación que va a suceder, que va a incrementarse después de este acontecimiento que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, para explicarlo de una manera muy práctica, es de repente el Señor suena la trompeta y todos los cristianos, todos los salvos desaparecerán de este lugar. No sé cómo será, quedará la ropita, por ahí vos estás ahí cerrando los ojos, estás durmiendo y te despertás, todo puro ropa en el suelo. Un día le hicimos una broma a Esteban de Berazategui. No salía más del baño, entonces dijo, vámonos y dejemos toda la ropa. Y salió del baño en silencio y estaba toda la ropa tirada ahí. No es que nos desvestimos, pero dejamos unos pantalones, ahí unos zapatos, y empezó a reírse nerviosamente, ¿no? Un día un amigo también me dijo, yo hice un chiste, porque a veces hago esos chistes medio maléficos. Agarré una tapa de un diario, que era un diario real, y decía catástrofe mundial, desapariciones en todo el mundo. Y el Papa llama a reunirse a todas las religiones, a orar, qué sé yo. Claro, y lo publiqué. Y hay hermanos que empezaron a buscar, justo un caso de un hermano que la esposa se había ido y los chicos no estaban. Y empezó a buscar, a revolver todo y a desesperarse, ¿no? Hasta que se dio cuenta que se fue a llevar a los chicos al colegio, ¿no? Pero uno ahí ¿no? Un día también con mi esposa estábamos en La Boca, hace muchos años, recién estábamos casados, y era un trueno que no paraba nunca. Y empezó a tronar. Y era un trueno, y empezamos a mirarnos, y primero decimos, qué lindo, mirá, y después empezamos a preocuparnos, porque me parece que es la trompeta y todavía no nos estamos elevando de acá. Pero bueno, será algo así, entendemos que va a ser algo así, y de repente pasaremos a otro plano de esta tierra para estar con el Señor. Así dice la palabra, así como el Señor fue llevado, así también seremos llevados nosotros. Entonces, cuando suceda esto en el mundo, va a haber, amados, agitación y violencia de proporciones épicas sobre esta tierra. Porque un sinnúmero de personas en todo el planeta desaparecerán. Los niños, los inocentes, en los asilos de ancianos donde hay muchos cristianos, en el ejército, en diferentes lugares mucha gente desaparecerá y el mundo entrará en confusión y caos. Tal evento causará un pánico tan tremendo que demandará un líder poderoso que traiga respuestas a los problemas del mundo. Como lo hemos visto en estos últimos tiempos. Yo lo he compartido varias veces, ¿no? Cuando Barack Obama asumió a la presidencia, había gente llorando allí en el Capitolio, allí en la Casa Blanca, y en todo el mundo mirando las pantallas, llorando como que era una nueva esperanza. Cuando nuestro Papa argentino asumió, salió ahí elegido,
Muchos también, argentinos, hasta cristianos lloraban, ¿no? Porque hay un papa argentino. Como esperando una respuesta. Ahora todos están esperando quién nos saca de que el dólar baje y de los sueldos se vayan para arriba. No importa si es de Dios o del diablo, pero mientras pueda comer asado está todo bien. Así se piensa muchas veces. Y así el mundo, no importa, miren, hay una declaración en la ONU que dicen ellos, no importa quién sea, si viene de Dios o del diablo, lo esperamos para que traiga paz mundial. Eso está en los anales de la historia. La preparación para este líder ha estado gestándose ya hace bastante tiempo, como lo ha señalado el historiador Arnold Toynbee. Dice, abrumando a la humanidad con armas cada vez más letales y al mismo tiempo haciendo al mundo cada vez más interdependiente económicamente, la tecnología ha llevado a la humanidad a tal nivel de angustia que estamos listos para deificar, es decir, endiosar a cualquier nuevo César que pueda tener éxito en conseguir la paz y la unidad mundial. No sé si alguno, bueno, ahí tenemos nuestro hermano tecnófilo, no sé si existe esa palabra, pero es entre técnico y teófilo, ¿no? Derlis me envió un video que está muy interesante, que habla sobre el G5. ¿Saben lo que es el G5? 5G. El G5 es otra. ¿Qué es G5? Bueno, 5G, ¿saben lo que es? El número 5 y la G de gato. ¿Saben lo que es? ¿Qué no van a saber si están todo el día ahí? 5G es la tecnología de los celulares y de las comunicaciones, ¿sí? Creo que 1G era para hablar, 2G era para mandar textos, 3G creo que ya podías mandar audio, 4G ya podías mandar video, audio, texto, y 5G ya está a niveles muy elevados de velocidad. ¿Ustedes no se dan cuenta que tienen mucha velocidad? Pueden ver la tele en el celular. ¿Se dieron cuenta de eso? Y dicen que, y vez pasada veíamos una película futurista con los chicos, que todo se maneja a nivel, los tipos tenían en el cerebro un chip que manejaban todos, o sea, ni computadora hacía falta, porque hacía así, se abría una pantalla así en su mente. Y realmente, amados, yo no sé si están así, pero la tecnología ha avanzado tanto que todo está gobernado por la tecnología, y ya hoy por hoy se están poniendo los chips, los famosos microchips, para usarlos como llaves para entrar a algún lugar, para pagar, comprar, identificación, es un chip en la mano. Y la palabra de Dios casualmente dice que la marca de la bestia la pondrán en la mano o en la frente. Algunos se lo ponen también aquí en la frente. Es un chip. Y que hay armamento, el armamento, la tecnología que usa el ejército de los Estados Unidos, utiliza tecnología 5G. Y que están probando armas para disuadir, armas para deshacer tumultos de personas enojadas que hagan lío. Entonces tiran como ondas, se llaman electromagnéticas. Creo que Maduro habló sobre algo de eso. Y cuando lo escuché, capaz que tiene razón. Electromagnéticas que son como ondas del microondas, que te quema vivo los poros. No te mata, pero te hace que salgas corriendo. Y hay varios videos que hacen pruebas, y en el radio donde va el rayo ese, las personas salen corriendo porque les quema vivo. Entonces, la tecnología ha avanzado tanto que hasta se podrá controlar a las personas a modo y piacere. Y realmente estamos viendo, no solamente, obviamente, lo que dice este historiador, que la tecnología se le llama tecnopolítica, o el bestial control sobre la humanidad a través de la tecnología. No tenemos idea. Nos están siguiendo a través de los celulares. Saben dónde estamos, quiénes somos. Ahí estaba escapándose uno que anda prófugo de la justicia, ¿vieron? Que se fue al Caribe, no sé qué isla, no sé dónde, ahí lo agarraron. No se pueden escapar. Encima llaman por teléfono, hacen lo buscan en el mapa, está ahí sentadito ahí. Baja el satélite y lo ven ahí tomando un trago ahí, hablando por teléfono. Amados, el Señor viene pronto.
La tecnología está profetizada también en las Escrituras. Emergiendo de un revivido imperio romano, se levantará el anticristo y se organizarán en forma de 10 distritos o 10 confederaciones de naciones. Algunos se aventuran a decir que pueden ser la Unión Europea, otros dicen que no. Bueno, pero el anticristo se levantará y firmará un convenio con la nación de Israel. Israel es la piedra en el zapato en el mundo. Israel es el que genera problema a todo el mundo. ¿Y dónde está eso escrito? En la palabra de Dios. Lo cual iniciará oficialmente la cuenta regresiva de los 7 años profetizados por Dios, para que la segunda venida de Cristo se concrete. Y durante 3 años y medio, en esos 7 años, el anticristo reinará sobre la tierra y prometerá paz. Y todos cantarán y habrá alabanzas hacia él, porque dice las Escrituras en Apocalipsis, ¿quién como la bestia? Dicen. No dirán quién como Cristo, quién como la bestia dirán. Pero será un tiempo de paz, una falsa paz, la cual engañará al mundo entero. Y ustedes saben que mientras hay pan y circo, la gente está contenta. Mientras haya espectáculo y cosas y comida, estamos todo bien. No importa que roben, que hagan lo que quieran. Vieron que acá este pensamiento está. No, pero robaba, pero no importa, comíamos. La palabra dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Dice las Escrituras que habrá guerras, terremotos, hambrunas, ira en aumento, hasta el final de los 3 años y medio del reinado del anticristo. Cuando ingrese con fastuosa ceremonial al flamante, y escuchen atentamente, reconstruido tercer templo de Jerusalén, y se proclame a sí mismo como Dios, y el tipo demandará y exigirá al mundo entero lo que siempre ha deseado desde los orígenes de la historia, la adoración. ¿Y saben una cosa? No hay templo. En Jerusalén no hay templo. Por eso el judío se viste de negro, tiene sombrero negro y un sacón negro, ¿ustedes lo vieron? Cuando ellos se casan se ponen una kipá negra y rompen una copa. ¿Vieron ese ritual en una de las películas? Por ahí lo vemos y decimos, qué interesante. Esa copa rota representa el templo destruido. Y esa ropa negra representa el luto que el judío tiene, esperando, anhelando por la reconstrucción del templo. Y saben una cosa, así pero de casualidad, preparando el mensaje, me salta, ¿vieron que te saltan noticias así en tus redes sociales? Noticia de esta semana, miércoles 3/4 del año 2019. El líder del partido de extrema derecha, Sehut, se llama Moshe Feiglin, o sea, Moisés Feiglin, dijo esto el miércoles, que él quiere reconstruir de inmediato el templo judío en el monte del templo en Jerusalén. Informó en The Time of Israel. No quiero construir un tercer templo en 1 o 2 años, quiero construirlo ahora, dijo Feiglin. En una conferencia de los periódicos Israel Maharib y de Jerusalén Tel Aviv, refiriéndose al sitio que actualmente alberga el Domo de la Roca. Ustedes vieron la foto del Muro de los Lamentos y atrás hay un domo dorado, ese es el Domo de la Roca, y la mezquita de Al-Aqsa, y donde en el pasado se erigieron los 2 templos judíos, en el pasado. Feiglin es un gran partidario de la construcción en asentamientos judíos en Cisjordania y de que los judíos puedan rezar. Él es partidario que los judíos puedan rezar en el monte del templo. Durante su mandato como legislador del Likud, visitó en varias ocasiones el monte del templo, que es el lugar más sagrado del judaísmo y el tercero más sagrado del Islam. Para construir el templo necesito apoyo, no puedo hacerlo solo, dijo al final de su discurso. El manifiesto de 344 páginas de campaña de Sehut exigen medidas
para trasladar las instalaciones del gobierno al monte del templo, no en cualquier lado, sino en el lugar bíblico, y otorgarle autoridad al rabinato principal de Israel sobre el sitio. Sehut, que no lograba colocarse en las primeras encuestas electorales rumbo al 9 de abril, ni para llegar al umbral mínimo del 3.25% del Knesset es el Parlamento de Israel, ha aumentado ahora en popularidad con sus últimas declaraciones en estas últimas semanas y actualmente se le predicen entre 4 y 7 asientos en el Parlamento. Feiglin le restó importancia a su pasado como activista, bueno, etcétera, habla de otra cosa. Pero es interesante, ¿no? Yo no sé si esto sucederá ya, si este va a llegar al gobierno, porque es un candidato a presidente, ¿no? A primer ministro de Israel. Pero esto hace, y yo les hablo, tengo 50 años. A los 10 años ya empecé a escuchar sobre estas cosas, en la palabra de Dios. Y en estos últimos años cada vez se hace más grande la noticia. Y cada vez veo el cumplimiento profético. Y veo que es factible que en cualquier momento suceda. Y la palabra de Dios dice que cuando venga el anticristo se sentará en el templo. Ya no dice, da por sentado que el templo se reconstruye en 2 meses. Amados, todas las señales proféticas se están cumpliendo perfectamente. Todas. Vendrá una gran destrucción, pérdidas de vida sin precedente. Ocurrirá en el mundo entero durante la gran tribulación. Ya hay películas que muestran este desastre. Nosotros vemos el caso de Venezuela, es una pequeña muestra de lo que puede hacer un tipo en un poder. Y los que protestan salen matones y los matan, a los que levantan la voz salen y los matan. Asimismo, muchos vendrán, en aquel tiempo de tribulación, muchos vendrán a la fe en Cristo. Aunque muchos lo harán a costa de sus propias vidas. Ya no será tan fácil ser cristiano como hoy. Dios aún está en control y estará en control mientras reúne su ejército para vencer al enemigo. Amados, sobre este evento el profeta Joel escribe, vamos a leer esta profecía, Joel 3:2, ya enseguida termino. Estamos viendo el cristiano y el tiempo final. Por eso estamos abordando todos estos temas que son muy profundos para tratarlos en pocos minutos. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Bien. Ahora leamos Apocalipsis, capítulo 16, 13 al 16, hablando de esta batalla. Armegido o Armagedón, Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vi salir de la boca del dragón, es decir, dragón habla de Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y la boca del falso profeta. O sea, son 3 personajes, es la Trinidad diabólica, se lo conoce así en escatología. O sea, Satanás hace la función del Padre, de Dios. El anticristo, el anticristo hace la contrapartida de Cristo, y el falso profeta hace la contrapartida del Espíritu Santo. Hasta en eso Satanás hace su copia. En ese momento Jesús, el Mesías, el Señor, regresará y destruirá a sus enemigos y reclamará su derecho sobre el mundo entero, el cual le pertenece. Hoy el Señor no tiene el derecho sobre todo el mundo. No gobierna sobre todo el mundo.
Y voy a leerlo yo, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Sus ojos parecían llamas de fuego, habla del juicio, él viene con juicio. Llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Estaba vestido con ropas teñidas de sangre y su nombre era el mensaje de Dios, el verbo de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían montados en caballo blanco. De su boca salía una espada afilada que representa su mensaje poderoso. Con esa espada conquistará a todos los países, los gobernará con fuerza y él mismo exprimirá la uva para sacar el vino que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. La uva cuando se la aprieta sale el jugo. Él habla de la sangre que se derramará porque el mismo Señor derramará sangre. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este nombre, el Rey más poderoso de todo el universo. 17. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y le gritaba a las aves de rapiña que vuelan en lo alto, diciendo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. Comerán carnes de reyes, de jefes militares y de valientes guerreros. También comerán la carne de los caballos y sus jinetes. Comerán carne de toda clase, de gente libre, de esclavos, de gente importante y de gente poco importante. Entonces, dice Juan, vi al monstruo, a la bestia y a los reyes del mundo con su ejército, se habían reunido para pelear contra el que estaba montado en aquel caballo blanco, es decir, contra Cristo y contra su ejército. El monstruo fue capturado, la bestia, junto con el falso profeta que en su presencia había hecho maravillas. El falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca del monstruo, de la bestia, y adoraron su estatua. Los dos fueron lanzados vivos al lago de fuego, al lago donde hay azufre y arden llamas. Es decir, estos dos fueron sin juicio previo, el anticristo y el falso profeta, directamente al infierno. Luego, con la espada que salía de su boca, el que estaba sentado sobre el caballo blanco mató a todos los soldados de la bestia. Y las aves de rapiña se dieron un gran banquete con la carne de ellos. ¿Saben cuál es la espada que salía de su boca? La Biblia esa que tenés ahí llena de telaraña. Ese tiene poder. Amados, el poder, la vez pasada enseñaba Eduardo, ¿no? El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. Ese mismo espíritu está en nosotros. Después de que Cristo haya derrotado a todos sus ejércitos congregados en el valle de Armagedón, Él reinará con sus santos, con vos y conmigo, por 1000 años y restaurará totalmente a Israel en su tierra. Al finalizar de los 1000 años ocurrirá un juicio final en las naciones, de todas las naciones y del resto de la humanidad, lo que serán seguidos por una existencia eterna, ya sea con Dios o separado de Dios, ya sea en el cielo o en el infierno. Los eventos anteriores no son especulaciones o posibilidades, son exactamente lo que va a ocurrir porque lo dice la palabra, y todo lo que ha dicho la palabra se ha cumplido. Así como todas las profecías bíblicas sobre la primera venida de Cristo se cumplieron, así se cumplirán todas las profecías bíblicas sobre su segundo retorno. Y ya termino con esto. Dada la veracidad de todas estas profecías y la realidad de que los cristianos en este tiempo final a veces están como turco en la neblina, confundidos, no saben qué va a pasar, preguntándose qué impacto va a tener eso sobre mi vida, Pedro hace el siguiente planteamiento. Y dice en 2 de Pedro 3, 11 al 12, nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Fíjate, 2 de Pedro 3, 11 al 12, porque dice el Señor que cuando destruyó a la humanidad, primero fue con agua, con el diluvio, pero esta vez será con fuego. Y aún el Señor utilizará las grandes armas nucleares que grandes potencias tienen preparadas, que esas están reservadas para el juicio. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 3, 11 al 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? La pasada hablaba con unos amigos que tienen una hermosa casa y a veces
le imito yo al Señor, ¿no? Con los comentarios, ¿no? Qué hermosa casa. Y yo digo, todo es vanidad. Todo es hermoso y está claro que hay que adornar la casa y hay que vivir lo mejor posible. Tener el auto todo limpito, con nuevo tapizado, comprarse un trajecito nuevo y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero todo es vanidad. Y máxime que si le gustan ver esos programas de decoración o de restauración de la casa y de los muebles, ¿no? Y dice, ay, quiero pintar así un patinado y un craquelado. Todo eso aprendí con mi esposa. Y todo es vanidad. Fíjate lo que dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Creo que la vez pasada hablábamos de la ley de la entropía, ¿no? Bueno, acá habla de la ley de la destrucción. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El cristiano y el tiempo final. El efecto de la profecía en nuestras vidas. Y hay 4 respuestas cortitas que debemos tener en cuenta sobre las profecías bíblicas. Cuando escuchamos las profecías bíblicas, dice que no debemos dudar de las profecías, no debemos tener en poco las profecías, dice el Señor. La primera reacción que debemos tener el cristiano y sobre los últimos tiempos, la primera reacción que debemos tener es obediencia. Obediencia, que es sobre lo que habla Pedro en los versículos anteriores. Jesús nos dice continuamente que estemos listos para su venida. Porque si, amados, déjame decirte algo entre paréntesis, si todavía no aguantás físicamente a durar tanto tiempo hasta que acontezca esto, tu encuentro con el Señor puede suceder en 2 minutos, dentro de 2 minutos. ¿Cómo? Partiendo de esta tierra. Muriendo, muerte súbita. Estás totalmente sano, fuiste al médico y te dijo, tu cuerpo es un avión, tu sangre es la de un bebé, tu vista es 20/20, tus pulmones son como, no sé, como Superman. Y salí a la calle, te cayó una maceta en la cabeza y se terminó. Y ahí te encontrás con el Señor. ¿Y qué va a hacer de tu alma? Jesús nos dice continuamente que estemos listos para su venida, la cual puede ocurrir en cualquier momento, y vivir de tal manera que no nos avergoncemos de nuestro comportamiento. La segunda reacción que debemos tener con respecto a su retorno, al tiempo final, es la adoración. La adoración. Adora al Señor. Dios ha provisto una forma para escapar de los juicios finales. Su regalo de salvación ofrecido a través de Jesús, debemos asegurarnos de recibir esa salvación y vivir en gratitud hacia Él. Nuestra adoración en la tierra se convertirá un día en júbilo y gozo de adoración en el cielo. Porque dice Apocalipsis, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua y pueblo y nación. La tercera, respuesta de proclamación. El mensaje de Dios de salvación y la verdad de su segunda venida debe ser proclamado para que todos los escuchen. Especialmente aquellos que aún no creen, debemos dar toda oportunidad a las personas de volverse a Dios y ser salvos de la ira venidera que viene. Hoy está su misericordia, pero viene la ira de Dios. De pasada hablábamos en la reunión de ministros y decíamos esto, que no hace falta hacer método, no esperen, amados, a hacer un método para evangelismo. Estamos esperando que el pastor salga, que el pastor y atrás Richard y Eduardo con megáfono, y nosotros vamos atrás como ovejitas. No, salgan ustedes. Ahí tenemos al hermano Alejandro Triantófilo. Ahí está. Él tiene una pasión por las almas, un deseo de evangelizar. Acérquense a él, compren tratados y 1 o 2 horas antes de la reunión o pongan un día, salgan a repartir semillas y predicar el evangelio. No hace falta metodología, no hace falta hacer un curso de 20 años para predicar el evangelio. Es un mandato del Señor. La gente está necesitada de escuchar. La última, creo que la última, sí. La última reacción
a esta palabra profética es el servicio. Sirve al Señor. No te pienses que aquí hay una élite especial que son los mimados del pastor. No, amado. Toda la iglesia debe servir al Señor en lo que Dios le ha dado. Todos los creyentes deben ser diligentes en cumplir la voluntad de Dios y hacer buenas obras. Parte de los juicios del Señor serán sobre las obras realizadas por los creyentes. Ella no determina la aceptación de un cristiano en el cielo, pero sí muestra que cada creyente hizo aquello con los dones que fue entregado por Dios. Pablo dice que este servicio también es juicio para el que no cree. Aún Noé predicaba y pregonaba, y era justicia lo que él predicaba, pero también era juicio para los que rechazaban. En resumen, Dios es soberano. Amén. Sobre todos los eventos y la gente del mundo, Él tiene el control absoluto de todo. Llevará a cabo perfectamente todo el plan que Él tiene preparado. Antiguamente, en mi adolescencia, cantábamos una canción, Gloria por siempre al Cordero de Dios. A Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de la vid que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay te adorarán y proclamarán que Jesucristo es el Señor. Amado, la profecía cumplida es prueba de que la Biblia es un libro sobrenatural. Y estoy haciendo una antesala de la enseñanza que vamos a recibir el miércoles. Cientos de profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Y no hay razones para dudar que todo lo que el Señor ha dicho que acontecerá en estos últimos tiempos, no debemos dudar que se van a cumplir. Amén. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, Padre, trae, a través de tu Espíritu, trae, Señor, sabiduría, a través de lo escuchado, que pueda retener, Señor, la mente humana y guardar en el alma la palabra de reprensión, la palabra aún de exhortación y la palabra profética de advertencia. Porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero también eres un Dios que advierte, porque nadie detendrá tu mano de los juicios que vienen. Porque tú eres un Dios clemente, grande y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si en esta noche la palabra ha tocado tu corazón y reconoces que necesitas a Dios, dale hoy tu corazón al Señor. Entregale tu corazón al Señor. Decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Quiero, Señor, cambiar mi vida. Quiero ser diferente, Señor, porque el rumbo de mi vida va hacia una espiral de oscuridad, caos y muerte. Señor, salva las vidas, salva las familias. Úsanos como canal de bendición, Señor, y fortalece a tu iglesia en estos últimos tiempos, Señor. Son tiempos decisivos, tiempos finales, Señor. Ayúdanos a estar preparados. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.